Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Cristóbal Hipólito el Jarocho y su ritmo latino. Aquí desde los estudios Wells Hipólito Production, terminando ya de grabar mi tercer CD. Y aprovecho esta última canción que viene en mi más próximo CD que va a salir a mediados del mes de abril. Aprovecho para hacer un tutorial a mis amigos que me han estado preguntando en YouTube acerca de mis tutoriales, de cómo grabar instrumento por instrumento y de cómo utilizar las herramientas, cómo es que le hago para grabar yo solo, grabar todos los instrumentos y la voz y la canción. Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a ejecutar los instrumentos. Y una vez que aprendes a ejecutar los instrumentos, pues entonces ya vas a poder tener la noción de las canciones. Eso es lo más importante. Los instrumentos más básicos, que son guitarra, bajo, batería, teclado y percusiones. Son los instrumentos más básicos para hacer un grupo, grupero, obviamente, ¿verdad? Entonces yo les voy a hacer este tutorial de cómo grabo canal por canal, instrumento por instrumento, para después de hacer la grabación ya empieza uno a editar, a limpiar y al final que pues ya se hace la masterización. Pero en esta ocasión les hago este corto tutorial de cómo grabar los instrumentos canal por canal, y solamente voy a utilizar dos ejemplos para no hacerle muy largo el video, porque no tengo mucho tiempo en YouTube. Entonces voy a utilizar solamente lo que siempre dejo a lo último. Aparte de las voces que dejo a lo último, siempre dejo a lo último los instrumentos, dejo la batería para meterle todo el ritmo que yo quiero, o sea, llenar el ritmo de lo que ya grabo: bajo, guitarra. Primero grabo melodías, después grabo bajo, después grabo guitarra, después grabo percusiones, después grabo lo que es el cencerro, después grabo lo que es el güiro. Entonces ya de ahí le pongo adornos, los que yo quiera de meterle de algún otro instrumento, obviamente mi teclado. Y después ya lo último grabo el kick, lo grabo separado el kick, porque no, para poderle dar una mayor, un mayor hit. ¿Sí? Cuando se oiga el kick en la grabación, dale un mayor hit, porque si lo grabas todo junto, pues obviamente no lo vas a poder arreglar al gusto tuyo. Entonces grabo primero el kick y ya después grabo el ritmo con los redobles de la batería. Entonces les voy a enseñar cómo se graban. Aquí en este ejemplo que yo les voy a poner de esta canción, solamente voy a ponerle el ejemplo porque ya tengo grabado todo, excepto las voces y como le dije al principio, el kick y la batería, que es lo que voy a grabar finalmente. Entonces vamos a pasar al tutorial y espero que les sea de mucha ayuda. Ok, vamos a continuar con nuestro tutorial. Como les había dicho al principio, aquí yo ya tengo grabado todo lo que son los instrumentos, el güiro, que ya le grabé el güiro, ya le grabé el cencerro, la percusión. Este canal lo tengo libre porque aquí voy a meter el kick, ya lo tengo preparado. Aquí tengo la guitarra, aquí tengo el bajo, aquí ya tengo el pianeo del acompañamiento de la canción, aquí están las melodías. Este canal va a ser para la batería y lo tengo ya listo para cuando yo grabe aquí en mi canal número 2, que es el regularmente grabo. ¿Por qué hago esto? Porque como les dije en otro tutorial, yo solamente ocupo por ahora un Focusrite de la Scarlett solo, que solamente tiene entrada para micrófono y para un instrumento, que en este caso sería este que estoy ocupando. Ya lo tengo listo. Yo lo tengo listo aquí con una mezcladora que yo tengo, que es la que ocupo para grabar. Aquí tengo la conexión ya lista de lo que va a ser la batería. Tengo lista la conexión de lo que va a ser mi voz, del micrófono de voz, que es el micrófono de condensador que está en el cuarto de donde grabo la voz. Y aquí, como ustedes ven, ya lo tengo todo listo, preparado. Esta es la batería eléctrica que yo ocupo para grabar mis canciones. Así es de que vamos, le voy a enseñar un poco de cómo yo, mire, aquí canal por canal, vamos a empezar de abajo para arriba. Aquí están las melodías en el canal número 11, si se alcanza a ver. Estas son las melodías y le voy a poner un poquito de play, pero le voy a poner play solo para que usted... ¿sí?
En este canal solamente está la batería, perdón, solamente la melodía. En este otro canal está solo el pianeo, que está más adelante. En este otro canal está el bajo. Aquí está el puro bajo. En este otro canal está la guitarra. Sí, en este otro canal está la guitarra. En este otro canal es donde ya tengo preparado para el kick. Aquí tengo la percusión. ¿Sí? Esta es la percusión. En este otro canal tengo el cencerro. En este canal, que es el número 5, tengo el cencerro. Ahí viene, miren. Ok, entonces aquí es donde yo ya metí el güiro. Aquí tengo el güiro ya listo. Y todos los instrumentos están. Así es como se oye por ahorita. Si usted oye, ahí si usted alcanza a oír, quiero que usted alcance a oír, no se oye nada de ritmo de batería y kick, porque obviamente no lo tengo grabado todavía. Fíjese la diferencia de ahorita. Sí, esa es la diferencia. Ahora voy a empezar a grabar lo que es el kick de la batería, ¿ok? Ok, les invito ahora, vamos a grabar el kick de la batería para después enseguida grabar los redobles y el acompañamiento de la batería, ¿ok? Ok, ahora les invito, vamos a grabar lo que es el hi-hat, lo que es platillos de aire y lo que es los tambores, para complementar así todo el ritmo de la batería y juntar toda la mezcla, y casi lo tenemos ya listo, ¿ok? Ok, bien mis amigos, pues después de que ya grabamos lo que es los platillos de contratiempo, o sea los hi-hats, lo que son los tambores y los platillos de aire y todo el ritmo de la batería, más o menos se va a oír así. Mire, este es el canal de la batería. Aquí yo siempre les pongo el nombre y el color. Este es el canal de la batería. Entonces ya con todo junto se va a oír más o menos así.
mis amigos, los dejé correr así para que tengan una idea, una noción de cómo es la canción. Y ya les enseñé al principio de cómo está grabado canal por canal, instrumento por instrumento. Y yo hago todo, o sea, yo no necesito otros músicos que vengan a grabar. Yo hago los arreglos musicales. Yo trato de hacer lo que me gusta, y salir adelante. Yo tuve muchos años este sueño de tener un estudio y de aprender todos los instrumentos y poder grabar. Espero que les haya servido este tutorial. Obviamente esta canción todavía no está terminada. Aquí ya terminamos la primera fase, que es la grabación de todos los instrumentos. Ya tenemos nuestra mezcla, nuestra pista. Después de esto voy a empezar a grabar la voz, primera y segunda voz, para después enseguida empezar lo que es la edición, y después todo lo que es la ecualización y todo, para pasar a masterizar. Entonces espero que les haya servido. Bueno, mis amigos, espero que les haya yo podido ayudar un poco en este tutorial. Ya aprendimos cómo grabar canal por canal, instrumento por instrumento. Yo anduve 15 años para aprender a tocar todos los instrumentos y poder hacer mi propia música. Así es de que lo que siempre yo les he dicho a todos mis amigos, y a lo que siempre digo también en mis tutoriales, es: nunca dejes de luchar por tus sueños y tus metas. Siempre enfócate en lo que tú quieres ser, lo que tú quieres hacer en la vida. Así es de que yo siempre tuve este sueño de tener mi estudio y poder salir adelante. Anduve, como les dije, 15, 16 años con grupos y nunca pude grabar un CD. Estoy terminando mi tercero. Entonces, por ahí tal vez no soy el más chingón de los músicos, no soy el mejor, pero trato de hacer lo que a mí me gusta y trato de salir adelante con lo que yo tengo. Tal vez no tengo los mejores instrumentos, no tengo el mejor equipo sofisticado, pero lo hago con mucho gusto porque esto es lo que a mí me gusta. Así es de que quiero ser un ejemplo para usted de que siempre luches por lo que a ti te gusta hacer. Así es de que, mis amigos, si les gustó este tutorial, denle un like, compártalo con sus amigos. Y les agradezco que si dejan sus comentarios, sus preguntas, todo. Yo diariamente checo mi correo y yo les estaré contestando. Así es de que les saludo con el gusto de siempre. Soy Cristóbal Hipólito, el Jarocho y su ritmo latino. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Hasta pronto, amigos.